Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Permita, Señor, que en esta hora los ángeles estén con nosotros y su Espíritu Santo esté en nosotros. Que todo cuanto hagamos sea conforme a su voluntad, para la honra y la gloria de su nombre y para la salvación de las almas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para esta ocasión es una pregunta. La pregunta es, ¿qué significa testigos de Cristo? Antes de retirarse el Señor, le dijo a los discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Dice Hechos capítulo 1, el versículo número 8. Dice Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora el Señor declara, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Quién es un testigo? ¿Qué significa testigo? La palabra testigo tiene la misma raíz de la palabra mártir, martus. Por tanto, un testigo se asocia con un mártir. Un testigo es una persona que conoce, que comprende y entiende a Cristo Jesús. Es una persona que ha estado en compañía y bajo la dirección del Señor Jesús. Un testigo da un testimonio. Cuando el Señor Jesús definió o quiso dar a entender quién era un cristiano, describió esta experiencia en la manera siguiente. En el libro de San Mateo, en el capítulo 25, hablando de su venida, San Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y sigue diciendo el Señor Jesús, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel
y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús está hablando del cristiano como de una persona que tiene una experiencia, que da un testimonio. En el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 27, seguimos aclarando la idea de un testigo de Jesús, un cristiano. Santiago 1, 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es una experiencia práctica, es una experiencia pragmática, es una experiencia práctica, donde las cosas que se hacen conforme a ser para hacer. Es una experiencia, es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es una manera de ser, es un estilo de vida. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Mire lo que dice el Señor Jesús. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Es más que un acto, es más que una práctica, es una experiencia. San Mateo capítulo 16, versículo 27 dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis, conforme a su manera de ser, conforme a la manera como vive o vivió. Ser para hacer. Lo que hacemos es porque somos. Y eso es la base de la praxis. La praxis es un proceso mediante el cual una teoría o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Cristianismo, la fe en Jesús se convierte en una experiencia vivida, de manera que el cristiano se transforma en un testigo de Jesús. Y me seréis testigos. En San Mateo capítulo 19, el versículo 28, mire usted lo que dice. San Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo vivieron, lo experimentaron, caminaron con el Señor, vivieron en la presencia del Señor, testificaron del Señor, dieron testimonio acerca de Jesús. Ser para hacer. Cuando seguimos buscando en la palabra de Dios, encontramos declaraciones muy interesantes. El Señor Jesús dice en San Juan capítulo 8, versículo 31, una declaración que vale la alegría tomar en cuenta. San Juan capítulo 8, versículo número 31. Dice Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El testigo permanece en la palabra de Jesús para ser verdaderamente un testigo. Cuando usted estudia el verbo permanecer que aparece en este versículo, descubre algunas cosas interesantes. Ese verbo que aparece allí está en el modo subjuntivo, en el tiempo futuro, y es la segunda persona del plural. Ahora, mire qué interesante esto. El modo subjuntivo se usa para expresar deseos, órdenes, posibilidad, opiniones, ambigüedad y para describir situaciones que no han ocurrido todavía. Si permaneciereis
en mí, si permaneciereis en mi palabra. Si ustedes lo hacen, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, mis aprendices, mis compañeros, mis amigos. Entonces ustedes serán mis testigos. Cuando nosotros seguimos buscando el significado de un cristiano, de un testigo a la luz de la palabra de Dios, entonces descubrimos lo siguiente. Cuando soy cristiano, testifico que soy cristiano. La vida es la que predica. En Mateo 24:14 usted sabe que Jesús dijo que el evangelio tiene que ser predicado por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Para ser un testigo de Cristo necesitamos primero recibir el Espíritu Santo. Por eso, antes de irse de la tierra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús dejó muy claro, antes de lanzar a los discípulos a predicar, le dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Capítulo 1, versículo 8, dice Hechos 1:8, una promesa de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un detalle imprescindible, el primer paso para ser un testigo de Jesús es recibir el Espíritu Santo. Así lo hizo con los discípulos, con los apóstoles. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos e investidas con poder de lo alto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Número 1, convence de pecado. Número 2, convierte al pecador. Número 3, purifica y santifica al cristiano. Y número 4, habilita y capacita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Es un elemento clave, es un elemento imprescindible el Espíritu Santo. Si usted verdaderamente es un testigo de Jesús, entonces tiene que estar lleno o llena del Espíritu de Dios. Cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, automáticamente se hicieron testigos. Mire usted cómo lo relata la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y sigue diciendo, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu Santo en Pentecostés se derramó, inmediatamente los apóstoles y los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Quién estaba ahora en ellos? El Espíritu Santo. ¿Quién les habilitó? El Espíritu Santo. ¿Quién les repartió los dones para el trabajo? El Espíritu Santo. ¿Quién les capacitó para cumplir la misión? El Espíritu Santo. Es imprescindible a una persona que sea testigo de Cristo estar lleno o llena del Espíritu Santo.
Y los apóstoles y los discípulos testificaron sin parar, a pesar de las dificultades. Todos murieron como mártires, con excepción de Juan. La idea es que seas para que hagas, ser para hacer. La mayor necesidad de la iglesia, la unción y el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos aprender más acerca de la persona del Espíritu Santo para que luego no solamente hablemos del Espíritu, sino que el Espíritu venga y pueda morar en cada uno de nosotros. Ahí está la clave. En el Salmo 60, el versículo 1, mire usted lo que dice Salmos 61. La Biblia es un manantial, la Biblia es la palabra de Dios. Salmo 61. Dice el Salmo 60, el versículo número 1, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Salmo 60, versículo número 1. Vuélvete a nosotros. Así como los discípulos y los apóstoles tienen una agenda oculta, una agenda personal antes de recibir el Espíritu Santo, después de recibir el Santo Espíritu, tenían todo en común. Estaban unánimes juntos. Se unieron para la predicación del Evangelio. Necesitamos esa experiencia. Necesitamos que el Santo Espíritu nos llene de luz. Ahora, mire qué cosa linda entonces dice el profeta Isaías. El Señor puede tornarnos el camino, cambiarnos de camino, cambiarnos el sentido y lo quiere hacer. ¿Con qué propósito? Mire qué cosa linda dice ahora. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Los testigos y las testigos muestran la gloria de Dios, el carácter de Dios, las virtudes de Dios, como veremos en un momento. Es una experiencia, no es una teoría. Es una vivencia, un estilo de vida, una cultura de pensamiento, una manera de ser. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 aparece esta maravillosa palabra. 1 de Pedro capítulo 2 versículo número 9. Es una cita que sabemos de memoria. 1 de Pedro 2, 9. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con este propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes. La palabra virtudes viene del griego arete, que significa virtud, virtudes, bondad, moral, excelencia moral, la cual se exhibe para enriquecer las vidas de los demás. Virtudes. Un testigo de Dios anuncia las virtudes, las características, los atributos, los perfiles, las bellezas del carácter de Dios. Virtudes. Se nota en la vida del testigo que hay algo nuevo, algo distinto. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo número 8, mire lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 4:8. ¿Cómo distinguir los testigos de Jesús? ¿Cómo conocer los testigos de Jesús? ¿Cómo quedar claro en la vida, la experiencia, el testimonio, la idiosincrasia de los testigos de Jesús? Dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Perfiles y características de un testigo o de una testigo. Y me seréis testigos, dijo el Señor Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan esas palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a ella misma. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Una persona que es cristiana, una persona que es testigo de Jesús, va añadiendo todos estos elementos a su vida, a su experiencia, y va mostrando en su propio ser, en su propia vida, las bellezas, los perfiles, las características del Señor Jesús, las características del Padre Celestial. Me seréis testigos. Ahora, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Las virtudes, los atributos, los perfiles, las características del carácter de Dios deben verse en el cristiano. Ponga cuidado a estos pasajes que leeremos a continuación. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, aparece una declaración solemne, una declaración maravillosa, una declaración muy apreciada por mi esposa. Dice Deuteronomio capítulo 26. ¿Quiénes somos cuando somos testigos de Dios? Deuteronomio capítulo 26, los versículos 16 al 19. Dice el versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escudriñarás y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Escuche ahora lo que dice Moisés, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Si usted es un cristiano, pero si usted es un testigo de Jesús, la gente notará en usted las bendiciones que Dios le da. Dios es fiel a sus palabras. Dios es fiel a su promesa. Jeremías, capítulo número 13, versículo número 11. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías, capítulo número 13, versículo número 11. Dice la palabra de Dios, Jeremías 13, 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Mire lo que sigue diciendo el versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Dice Jehová,
para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Es el anhelo de Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, es el anhelo de Dios ungirle a usted y ungirme a mí con su espíritu para que nuestra vida le dé loor, fama y gloria al nombre de Dios. Para que nuestra vida sea un testimonio tan poderoso que el nombre de Dios sea levantado y exaltado. Ese es el anhelo de Dios. Me gusta lo que dice el profeta Isaías, Isaías capítulo 43, versículo 7, el propósito, la razón de ser de nuestra existencia. ¿Para qué existe el testigo de Cristo? ¿Cuál es su propósito en la vida? Isaías nos dice en el capítulo 43, el versículo número 7, nos dice lo siguiente. Isaías 43, versículo 7, son palabras de Dios. Dice el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Si usted se llama del nombre de Dios, si usted es una persona cristiana, si usted usa el nombre de Cristo, si usted es un testigo de Cristo, entonces usted fue hecho, fue creado para la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Dios es un ser santo. Como dijo Jesús en el capítulo 4 de San Juan, necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Necesitamos ser llenos y llenas del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, las bendiciones nos se hacen esperar. Dios es fiel a lo que dijo, fiel a su palabra, fiel a lo que prometió. Se hace interesante entonces cómo al estudiar la Biblia más a fondo, descubrimos perfiles de Dios que quiere manifestar en el ser humano. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 60. Isaías capítulo 60, ahora el versículo número 1. Isaías 61. Mire cómo aparece la palabra luz. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, resplandece la luz. Todos sabemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que los creó a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces esa luz que Dios había colocado encima de ellos, esa luz con que los cubría, desapareció y se sintieron desnudos y se hicieron delantales. Sin embargo, el Señor viene y habla con ellos, toma para sí el pecado de ellos y le hace una declaración interesante. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, entonces el diálogo termina donde Dios los viste con pieles de animales, pero no los deja desnudos. Los viste con el manto de su justicia. Cuando los crié, los vestí de luz. Ahora los visto con mi justicia. Mi justicia también sigue siendo luz. En el Salmo 104, el versículo 1 y 2. Salmo 104, versículo 1 y 2. Recuerde que todo lo que aquí se diga, usted no tiene que tener ningún temor. Puede compartirlo con los demás. Dice ahora Salmo 104. Mire lo que dice Salmo 104. Un salmo muy pintoresco, muy interesante. Salmo 104, versículo número 1 y versículo número 2. Salmo 104, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿De qué se vistió Dios? De gloria y de magnificencia. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía
los he creado, los formé y los hice. Usted fue creado y creada para ser testigo de Jesús, para la gloria de Dios, para loor y para fama del nombre de Dios. Con ese fin nos creó el Señor. En el Salmo 27, el versículo 1, mire qué cosa linda dice la palabra de Dios. Salmo 27, versículo número 1. Dice el verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando usted se enfoca en Dios, cuando usted pone su mente y la llena con la palabra de Dios, cuando contempla al Señor Jesús, le ocurre lo que se llama la ley de la transformación. Usted se transforma en lo que contempla. El Santo Espíritu viene, comienza a cambiar la vida y la mente suya, produce el arrepentimiento, el cambio de la mente, la regeneración, la conversión, y transforma su vida. Y le convierte entonces en un testigo o en una testigo. No solo son personas que anuncian palabras, son personas que viven una experiencia con el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 12 dice, porque San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan 8, 12, aquí está. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Quién es la luz de la vida? Jesús. ¿Qué quiere Jesús? Que caminemos con Él. ¿Para qué? Para tener y recibir esa luz que necesitan los testigos de Jesús, los cristianos. Ser para hacer. Necesitamos a Jesús. Necesitamos reflejar la luz de Jesús. Necesitamos reflejar la gloria de Jesús. Porque la gente cree lo que ve, no solo lo que oye. San Juan capítulo 9, versículo número 5. Dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 9, versículo número 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Recuerde que en el Sermón del Monte Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. También nos comparó diciendo que somos la sal de la tierra. Si Cristo es la luz y dice que usted es luz, la palabra cristiano significa un pequeño Cristo. Por tanto, si Él es luz, es la luz grande. Usted es cristiano, yo soy cristiano, una luz más pequeña, pero luz. En la oscuridad más tenebrosa, la luz más pequeñita llena todo el espacio y aclara todo el horizonte. Luz. En San Mateo capítulo 5, versículo número 14, mire usted esta declaración. San Mateo capítulo 5, leamos el versículo 14 y el 16. Mateo 5, versículo 14. Dice Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y sigue diciendo, versículo número 16. San Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice ahora el verso 16, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un testigo de Jesús refleja la luz de Jesús. Y entonces dice aquí el propósito, para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean. ¿Qué deben ver en nosotros? La luz que dimana de Jesús, la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser para loor y gloria y fama al nombre de Dios. Debemos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos ser el ejemplo, el testimonio de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha prometido. Luz del mundo. En Hechos capítulo número 13, versículo 47. Hechos 13, 47. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos capítulo número 13, versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amigo, amiga, hermano, hermana. Cuando aceptamos ser testigos de Jesús, cuando aceptamos ser llenos y llenas del Espíritu Santo, entonces nos convertimos en un poder en el mundo. Me gusta la frase final que dice, versículo 47, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso se cumple. Cuando usted decide aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, cuando usted se entrega a Jesús de todo corazón, cuando acepta la agenda de Dios, cuando el Santo Espíritu viene a la vida suya, no importa el rincón de la tierra que usted vaya, el Espíritu irá con usted, tocará y cambiará la vida y la mente de la gente y se entregarán al Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esa fue la experiencia de los apóstoles. Y entonces, como Jesús es luz, nosotros también somos luz. Y el Santo Espíritu se hace cargo de la situación, cambiándonos, transformándonos. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, los versículos 1, 6 y 7, mire lo que dice la Biblia. Isaías, capítulo 42, versículo 1, versículo 6 y versículo número 7. Isaías 42, versículo 1. Dice Isaías 42, 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Jesús es el siervo sufriente. Jesús lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo número 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Anticipadamente se anunciaba que el Mesías sería luz de las naciones y ese Mesías es Cristo Jesús. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Un para qué. Les llené con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró a Jesús. Estaba Jesús lleno del Santo Espíritu y daba testimonio mostrando la luz del Padre Celestial. En Isaías 49, versículo número 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 49, versículo número 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luz. Si somos cristianos, si estamos llenos del Espíritu Santo, si somos testigos de Jesús, entonces somos luz. Luz. Cuando usted lee los 4 cantos en el libro de Isaías, Isaías 42, 1 al 9,
Isaías capítulo 49, 1 al 13, Isaías 50, 4 al 11, e Isaías 52, versículo 13 al 15, hasta el 53, versículo 12. Luz. En esos 4 cantos se habla del Evangelio. Son los cantos en el libro de Isaías que nos enseñan, nos instruyen acerca del Evangelio de la salvación. Y ese Evangelio de la salvación es Cristo Jesús. Jesús en la casa de Zaqueo. Mire lo que pasó en la casa de Zaqueo. Recuerde quién era Zaqueo. Era el cobrador de impuestos. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Era un saduceo. Dice en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice Zaqueo, capítulo 19, versículo 1 en adelante, la experiencia de Zaqueo. Cómo Zaqueo se convierte en luz cuando recibe al Señor Jesús. Y es lo que debe pasar la vida suya y la vida mía. Dice San Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted se había perdido, entonces Cristo vino a buscarlo a usted y quiere convertirlo en luz, quiere convertirlo en un testigo, quiere vivir en usted para gloria y fama y gloria, quiere hacer de usted lo que usted jamás se pudo imaginar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 1, versículo 21, mire usted lo que dice San Mateo. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará. Cristo vino a cumplir una misión y la cumplió. Trajo salvación y vida eterna. En el caso de Zaqueo, al venir a la casa de Zaqueo, se transformó la vida de aquel hombre. Y un jefe de los publicanos, un jefe de los cobradores de impuestos, ahora se convierte en un evangelista. Se pone en pie y abre la boca y predica, dando la mitad de sus bienes y devolviendo a los que le había robado 4 veces más. ¡Qué testimonio! ¡Qué testigo de Jesús! Simón el leproso, en San Mateo capítulo 7, versículo número 15 al 20, tenemos otra declaración interesante. San Mateo capítulo 7, versículo número 15 al 20. Ponga cuidado a esto. San Mateo capítulo 7,
versículo 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice el Señor Jesús: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La luz, los frutos, los resultados. ¿Qué es lo que la vida suya dice acerca de Jesús? ¿Qué es lo que la vida mía dice acerca de Jesús? Lo que predica es nuestra vida, es lo que somos. Somos, por tanto, hacemos. Una manera franca de vivir. En el libro de San Lucas, en el capítulo número 7, San Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante, mire lo que nos encontramos. San Lucas capítulo 7, versículo 36 y siguientes. Dice Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados se le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amigo, amiga, la experiencia. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Si el Espíritu mora en nosotros, si nos dirige el Santo Espíritu de Dios, entonces somos testigos de Cristo. Y nuestra experiencia mostrará que en nosotros trabaja el poderoso Espíritu Santo. Quiera Dios, y Dios lo quiere, que usted acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que usted le dé derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a morar y a reposar en usted y le transforme a imagen y semejanza de Jesús.
para que el Santo Espíritu produzca en usted el querer y el hacer por su buena voluntad, para que el Santo Espíritu le convierta en un testigo de Jesús, para que los frutos de su vida sean para loor, fama y gloria del Señor, y para que su vida refleje la luz de Cristo Jesús. La pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted ser un testigo o una testigo de Jesús? ¿Acepta darle todo derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida y le transforme y su testimonio sea poderoso, que lleve salvación y vida eterna? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le damos todo derecho legal espiritual a usted, Padre Celestial, para que envíe el Espíritu Santo y venga a nosotros y nos convenza de pecado, nos convierta del pecado. Señor, purifique y santifique nuestra vida, nos habilite y capacite para cumplir la misión, nos convierta en testigos, que nuestra vida refleje la gloria suya, Padre amado, que en nosotros se refleje su carácter, que nuestra vida refleje las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, Padre Celestial, nos rendimos a usted. Únjanos con el Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús.